He pensado siempre que mi papá tenía esta extraña habilidad de estar en la habitación y, sin embargo, no estar realmente allí. Al crecer, fue casi como tener un solo progenitor durante la mayor parte de mi infancia, pero uno que siempre estaba ocupado con su propia vida y su carrera. Claro que había momentos en que se presentaba. Tal vez un fin de semana de vez en cuando, o la cena familiar ocasional en nuestra diminuta casa. Pero siempre quedaba claro que en esos momentos no estaba verdaderamente presente. Se sentaba a la mesa con nosotros, claro, pero su mente estaba en aquello que lo tenía tan obsesionado: el trabajo, sus amigos o algún nuevo pasatiempo en el que se hubiera involucrado. Estaba allí, pero no realmente. No fue hasta que llegué a la adolescencia que comencé a notar el vacío que dejaba. Mis amigos hablaban de sus padres, de cómo iban a sus obras escolares, ayudaban con la tarea, los sacaban a comer helado después de los partidos de fútbol. Yo también lo deseaba. Quería que él estuviera para mí de la misma manera en que lo estaba para todos los demás en su vida. Pero ahí estaba yo, la hija olvidada, la que siempre quedaba en último lugar. Y de alguna manera, aprendí a vivir con ello, aunque doliera. No quería seguir molestándolo, así que enterré esos sentimientos. Al fin y al cabo, ¿qué más podía hacer? Me decía a mí misma que no era culpa suya, que simplemente estaba ocupado, que tal vez, solo tal vez, se daría cuenta. Pero las cosas no resultaron así, ¿verdad? Cuando mi papá conoció a Lori, no me sorprendió demasiado. Vi las señales, las interminables llamadas telefónicas, las charlas a altas horas de la noche. No era ciega, y él no era muy buena guardando secretos. No me alegró particularmente, pero tampoco protesté. Tenía 27 años en ese momento, muy pasada la edad de necesitar la aprobación de un padre. Él podía hacer lo que quisiera, y yo seguiría adelante. Pero Lori era diferente. Era el tipo de mujer que entraba a una habitación y esperaba que todos la notaran. Era extrovertida, carismática y rebosaba de autoconfianza. Todos en mi familia, especialmente mi papá, la adoraban. Cada vez que lo llamaba o cuando él enviaba fotos de sus viajes de fin de semana, sentía como si me dieran un bofetón en la cara. Me invitaban a algunas de sus reuniones, pero siempre era como si fuera un pensamiento secundario. Era como si ellos fueran una unidad, y yo solo una aparición incidental. Luego, compraron la casa. O, mejor dicho, dejaron claro que era su casa, algo que de repente se volvió tan importante en sus vidas. Cada vez que oía hablar de ello, sentía como si me lo estuvieran clavando, como si se esperara que me alegrara por ellos. Pues no lo hice. Bueno, estaba feliz por él, en el sentido de que tal vez, por fin, había encontrado a alguien que pudiera llenar el vacío que yo siempre había deseado. Pero en el fondo, lo único que sentía era amargura. No tenía derecho a sentirme así. Eso es lo que me decía a mí misma, de todos modos. Al fin y al cabo, ¿quién era yo para interponerme en la búsqueda de su felicidad? Ya no tenía ningún derecho sobre él. Pero entonces me enteré de la fiesta de inauguración de la casa. Fue algo que surgió casi de manera casual durante una conversación con mi mamá. Ella lo había oído de alguien más, probablemente de un primo lejano que, de algún modo, aún hablaba con mi papá en las fiestas. Habían pasado meses desde que me había acordado de su nueva casa. No pedí detalles, ni siquiera quería saber. Pero entonces mi mamá lo mencionó de pasada. «Oh, Rachel, van a dar su fiesta de inauguración este fin de semana. Deberías ir». Un nudo extraño se formó en mi estómago al oír esas palabras. «¿Qué?», pregunté, sin siquiera disimular mi sorpresa. «¿Su fiesta de inauguración es en la nueva casa?» «Sí». «Están emocionados. Deberías venir. Será divertido». La cuestión es que yo no estaba invitada. Ya debería haberlo sabido. No es como si formara parte de sus planes ahora. Tal vez Lori pensó que no era apropiado que yo apareciera, o quizá mi papá simplemente se olvidó. Pero yo lo sabía, que no figuraba en la lista de invitados. Ni siquiera de una forma de, «Oh, se me olvidó mencionarlo». No, esto fue intencional. Me habían desinvitado sin ni siquiera decírmelo.
Podría haber dejado pasar la cosa. Podría haberme quedado en casa y dejar que ellos disfrutaran de su perfecta velada. Pero la verdad es que algo en mi interior se rompió. No se trataba de necesitar la aprobación o el amor de mi papá, esas cosas no venían. Ni siquiera se trataba de Lori realmente. No me importaba ella. Esto era acerca de mí, de demostrarme que no necesitaba su validación para sentirme importante. Era por los años de ser relegada, ignorada y descuidada, y por la dolorosa realización de que nada había cambiado realmente. Pero aquí viene lo inesperado. Yo tenía algo que ellos no sabían. Yo había comprado la casa para ellos en secreto. No lo hice por pura generosidad, o como un gran gesto. No, fue mi manera de vengarme de mi papá. Fue mi forma de asegurarme de que, sin importar cuánto amaran él y Lori su nueva vida, yo era quien tenía la escritura en mis manos. Era mi forma de mostrarle que, al final, el poder era mío, no suyo. La compré unos meses antes, justo después de que firmaran los papeles, pero antes de que se mudaran. Pasé semanas investigando todo, hablando con un abogado y organizando las finanzas. La casa, aquella de la que estaban tan orgullosos, ahora era legalmente mía. Me aseguré de que la titularidad estuviera a mi nombre, por si las cosas llegaban a un punto crítico. Y ahora, con esa fiesta colgando sobre mí, sabía exactamente lo que tenía que hacer. No bastaba con dejar que ellos lo disfrutaran, con deleitarse en su pequeña victoria. Yo iba a presentarme. Iba a llegar con algo más que la invitación que se negaron a extenderme. Iba a presentarme con los papeles de desalojo. El solo pensamiento de ver sus rostros de asombro, su incredulidad, me sacaba una sonrisa. No me habían invitado, pero yo tenía un boleto en forma de documento legal, y eso era todo lo que necesitaba. Asegúrate de respetar la cantidad de caracteres del capítulo. Al final del capítulo, escribe la palabra. Fue el día en que recibí la llamada que no pude ignorar. El día en que todo cambió. Lo había estado esperando, de alguna manera. Pero nada puede prepararte verdaderamente para la sensación de ser olvidada en la vida de tu propio padre. Y cuando oí su voz al teléfono, preguntándome si estaría libre para pasar por la fiesta de inauguración de la casa ese fin de semana, me di cuenta de lo alejada que realmente estaba. «Hola, Rachel», dijo mi papá, con una voz animada, casi demasiado animada, como si creyera que estaba haciendo algo bueno. «Vamos a tener la fiesta de inauguración este sábado. Quería preguntarte si podrías pasar». Me quedé sentada un momento, con el teléfono pegado al oído. Las palabras que dijo no coincidían con el peso que sentía en el pecho. Sabía lo que en realidad estaba preguntando. No me estaba invitando. Solo me estaba informando, como si fuera una conocida lejana, no su hija. Ya había sentido el dolor de ser marginada de su vida cuando comenzó su nueva familia con Lori. Pero esto era distinto. No se trataba de un simple descuido casual. Esto era deliberado. ¿En serio me estás invitando?, pregunté. Y las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. ¿O es solo una mención casual? ¿Qué quieres decir? Sonaba confundido, como si en verdad no se diera cuenta del problema. Quiero decir que apenas has hablado conmigo en los últimos meses, papá. Y ahora me cuentas de la fiesta de inauguración, como si fuera algo a lo que se supone que debo presentarme. Sentí como la ira comenzaba a crecer, pero la contuve, tratando de mantener mi voz firme. Bueno, Rachel, es que, ya sabes, Lori y yo pensamos que sería algo más familiar, respondió bajando ligeramente el tono, de manera defensiva. Realmente no planeábamos una gran multitud. Es algo más íntimo. Íntimo. Casi me dio risa. Lori y sus hijos, por supuesto, estarían allí, Lori, quien se había colado en la vida de mi padre, y me había desplazado sin siquiera intentarlo. Ya podía imaginarlos. La feliz familia disfrutando de su nueva casa, mientras yo quedaba afuera, solo un nombre en alguna lista que jamás llegaba a ser una invitación real. Entonces, déjame entender bien, dije, tragando el filo en mi voz. ¿No se me considera suficientemente familiar para ser incluida en una reunión familiar? Él vaciló, probablemente dándose cuenta de que se estaba cavando un gran hoyo.
No es eso lo que quise decir. Solo intentamos mantenerlo simple. Ya sabes cómo es con un lugar nuevo. No queríamos abrumar a la gente. Sentí mi corazón acelerarse. La indiferencia, la falta de esfuerzo, la total ausencia de consideración sobre cómo podría afectarme todo. Era tan familiar, tan dolorosamente papá. Ya entiendo, dije, apenas logrando controlar el sarcasmo en mi voz. No tienes que explicarlo, lo entiendo perfectamente. Prácticamente podía oírlo suspirar al otro lado, mientras el silencio incómodo se extendía. Se había puesto incómodo, y eso me satisfacía, aunque no era suficiente. No bastaba con que sintiera un poco de culpa. Ya ni siquiera se trataba de eso. Aún estás invitada a pasar en algún momento, agregó rápidamente, como si fuera un pensamiento de último momento. Solo quería informarte de la fiesta. Quizás en otra ocasión, ¿eh? Claro, respondí con frialdad. Lo pensaré. Colgué, apretando el teléfono un poco demasiado fuerte. Permanecí en mi departamento un rato, simplemente mirando por la ventana. La ciudad bullía afuera. La gente seguía con sus vidas, viviendo en sus pequeñas burbujas, mientras yo estaba allí, sola con el dolor de haber sido excluida una vez más. Pero mientras me sentaba allí, algo cambió en mi interior. Una parte de mí, que había soportado todo eso durante años, su desdén, su distancia emocional, se convenció de que tenía que aceptar esa situación. Pero esto era demasiado. Ni siquiera tuvo la decencia de no invitarme, y mucho menos de ofrecerme una explicación sincera. Quedaba claro, había elegido a la familia de Lori por encima de la mía, y esa decisión sellaba algo en mí. No necesitaba su validación. No necesitaba su aprobación. Pero no iba a dejar que él se saliera con la suya, que siguiera fingiendo que yo no existía en su vida. Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. No necesitaba una invitación. Tenía algo mucho más poderoso en mis manos. No volví a levantar el teléfono ese día. En su lugar, llamé a mi abogado. Ya había estado preparándome para este momento, y ahora era el momento de actuar. «Hola, Rachel», me saludó la voz del abogado, calmada y profesional. Habíamos estado en contacto durante los últimos meses, ultimando los detalles finales de la compra de la casa. «¿En qué puedo ayudarte? Necesito que prepares los papeles de desalojo para la casa», dije, mi voz firme ahora, con una determinación que hacía años no sentía. «Se los entregaré este fin de semana». Hubo una pausa, y luego una leve risa del abogado. «¿Estás segura de esto?» No dudé. Absolutamente. Y eso fue todo. La decisión estaba tomada. Me presentaría en esa fiesta de inauguración, pero no como una invitada. Me presentaría como la dueña, como quien había hecho de forma silenciosa y astuta que esa casa fuera mía. Y me aseguraría de que todos, especialmente mi padre, supieran exactamente quién tenía el verdadero poder. Cuanto más lo pensaba, más satisfactorio se volvía. Pensaron que habían ganado, pero no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Asegúrate de respetar la cantidad de caracteres del capítulo. Al final del capítulo, escribe la palabra. Los días previos a la fiesta de inauguración se sintieron como una cuenta regresiva lenta y tortuosa. No podía quitarme de encima la mezcla de emociones que bullía en mi interior. Ira, dolor, emoción y, sinceramente, un poco de miedo. ¿Qué estaba haciendo realmente? Me lo preguntaba una y otra vez, como si alguna parte de mí todavía tratase de entenderlo. ¿Se trataba de venganza? ¿De conseguir algún retorcido sentido de justicia? ¿O simplemente estaba harta de ser ignorada por la persona que se suponía debía estar para mí? Pero aparté esas dudas. Había esperado este momento demasiado tiempo como para echarme atrás ahora. Ya no iba a ser una espectadora silenciosa en la vida de mi padre. Esta era mi oportunidad para hacer que él me viera, para hacerlo comprender lo que había hecho. Pasé la semana preparándome. No le conté a nadie sobre los papeles de desalojo, ni siquiera a mi mejor amiga, Claire. Necesitaba mantener esto en secreto. No quería que nadie me disuadiera, que me recordaran las consecuencias o las posibles repercusiones.
Necesitaba esa discreción, ese aislamiento, porque lo que estaba a punto de hacer lo cambiaría todo. Pasé horas al teléfono con mi abogado, asegurándome de que todo estuviera perfectamente organizado. Los papeles de desalojo ya estaban redactados, pero necesitaba asegurarme de que el momento fuera el correcto. No quería llegar demasiado temprano ni demasiado tarde. Quería que el momento fuera perfecto, cuando todos los invitados estuvieran presentes, cuando la atmósfera fuera tan despreocupada que no se dieran cuenta de mi llegada. Lo más difícil fue la espera. Tenía los papeles, tenía el plan. Pero tenía que esperar hasta el sábado por la noche. Llegó el día de la inauguración y me encontré mirando mi armario, sin saber qué ponerme. Parecía ridículo, pero esa decisión se sentía monumental. No podía simplemente usar cualquier cosa. Tenía que presentarme como si perteneciera, como si tuviera todo el derecho a estar allí. Al mismo tiempo, tenía que destacar. Tenía que dejarles claro, sin decir una sola palabra, quién era. ¿Quién era la dueña de este lugar? Al final opté por un vestido negro elegante, nada demasiado lujoso, solo un atuendo sencillo que hiciera una declaración. Lo combiné con tacones, algo que me hiciera sentir poderosa, pero sin desentonar. Mi cabello estaba perfectamente arreglado, liso y profesional. Esa clase de look que decía, lo tengo todo bajo control. Incluso cuando sentía que mis emociones eran un torbellino. Mientras conducía hacia la casa, no podía evitar que los nervios se apoderaran de mí. Pensaba en mi papá. En los años intentando hacer que me viera. En los años tratando de conseguir que me amara de la forma en que siempre lo necesité. Pensaba en Lori. En cómo se había abalanzado y se había llevado todo lo que debía haber sido mío, la familia, la atención, la estabilidad. Pero eso ya había terminado. Eso se acabó. Me estacioné frente a la casa, respiré hondo y salí del coche. El aire estaba fresco, el cielo comenzaba a adquirir un profundo tono púrpura mientras la noche caía. Los invitados se paseaban, reían, conversaban. Se oían el tintinear de vasos y la suave música que se escapaba por las puertas abiertas. Sentía mi corazón latir con fuerza mientras caminaba hacia la entrada. La puerta se abrió antes de que pudiera siquiera tocar el timbre, y ahí estaba ella, Lori. Parecía sorprendida de verme. Su sonrisa vaciló por un instante antes de recuperarse rápidamente. «Rachel», dijo, con un tono algo demasiado alegre. «No esperaba verte. Pensé que no vendrías». «No iba a hacerlo», respondí con voz calma, como si simplemente hiciera una observación casual. «Pero pensé que debía hacer acto de presencia. Ya sabes, felicitaros a ambos por la nueva casa». La sonrisa de Lori se desvaneció de nuevo, y pude ver un atisbo de algo nerviosismo, tal vez, o culpa. Pero se recuperó enseguida, apartándome para dejarme entrar. «Bueno, es genial tenerte aquí, entra». Atravesé el umbral. Mis ojos recorrieron el espacio mientras entraba. La casa era exactamente como me la imaginaba: muebles costosos, iluminación suave, un plano abierto diseñado para recibir invitados. Todo era perfecto, y todo se sentía como un espectáculo. Ahora estaba clarísimo, parado en el recibidor, que mi padre había construido esta vida junto a Lori. Había construido esa perfecta pequeña familia, dejándome atrás como una nota de pie de página olvidada. No lo vi de inmediato, pero sabía que estaba en alguna parte. Pude oír su voz al otro lado del salón, hablando con alguien, probablemente un socio de negocios o algún amigo de Lori. Pero a mí eso ya no me importaba. Yo estaba allí por una razón, y solo por esa razón. Lori se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos, casi suplicantes. «Únete a nosotras», dijo, señalando a un pequeño grupo de personas. «Todos están aquí para celebrar». Sonreí educadamente, pero no me moví. No estaba allí para conversaciones triviales o para socializar con desconocidos. Estaba allí por algo mucho mayor. «En realidad», dije, sacando la carpeta de mi bolso y mostrándola, «vine por algo oficial».
El rostro de Lori cambió instantáneamente. Sus ojos se posaron en la carpeta, y vi cómo el color se le esfumaba mientras su expresión oscilaba entre la confusión y la comprensión. ¿Qué es eso?, preguntó con la voz temblorosa. «¿Papeles de desalojo?», respondí simplemente. «De la propiedad. Tu casa». Di un paso más cerca, dejando que el peso de mis palabras impregnara el ambiente. «Es mía, la soy dueña. Y ustedes dos tienen que marcharse». Hubo un instante de silencio atónito. La música pareció desvanecerse en mis oídos. El murmullo de fondo se fue apagando hasta que todo quedó en silencio. Solo estaba yo, de pie con los papeles en la mano, observando cómo la realización se dibujaba lentamente en el rostro de Lori. Ella quedó sin palabras, con la boca abierta, la brillante y acogedora sonrisa con la que me había recibido desaparecida. Y entonces, desde el otro lado del salón, oí la voz de mi papá. «¿Qué está pasando?». Sonaba genuinamente confundido, pero había algo en su tono que aceleró mi pulso. Aún no me miraba, pero podía notar que sabía que algo andaba mal. Me giré hacia él, con el corazón palpitando fuertemente. «Es simple, papá», dije, con la voz firme ya. «Están desalojados. Tú y Lori. Soy la dueña de la casa. Es mía». Se quedó paralizado. Sus ojos se entrecerraron mientras escaneaba la sala, hasta que por fin se fijaron en mí. «¿De qué estás hablando?», preguntó, con voz baja y cortante. «No puedes simplemente...». «Puedo», interrumpí. «Lo hice. Compré la casa hace meses, antes de que se mudaran. He tenido la escritura todo el tiempo. Y ahora tienen que marcharse». Lori parecía a punto de desmayarse, y mi papá estaba visiblemente furioso, con la cara enrojecida. «¡Estás mintiendo!», escupió, apretando los puños. Le alzqué la carpeta, la prueba irrefutable de lo que había hecho. «No es mentira, papá», dije en voz baja. «Solo quiero que sientas lo que es ser ignorado, ser olvidado. Esta casa fue mi regalo para ti, pero ahora es hora de que te vayas». La tensión en el ambiente era insoportable, y podía sentir las miradas de todos los invitados sobre mí. Pero ese era el momento que había esperado. Ellos creían tener el control, pero ya no. Asegúrate de respetar la cantidad de caracteres del capítulo. Al final del capítulo, escribe la palabra. El silencio en la sala era asfixiante, y sentía el peso de cada mirada posada sobre mí. Era como si el tiempo se hubiese detenido, cada segundo se estiraba hasta la eternidad. La confusión en el rostro de mi padre era evidente, pero no era el asombro lo que me dolía. No, era la ira que iba acumulándose en él. Eso era innegable. Lori, en cambio, parecía paralizada. Su boca se movía, pero no salían palabras. Su rostro pálido, con los ojos muy abiertos, oscilaba entre mí y mi padre. «Estás loca», murmuró mi papá, avanzando hacia mí. «Esto es ridículo. No puedes simplemente irrumpir con unos papeles y tratar de arruinar todo». Me quedé quieta, sosteniendo la carpeta frente a mí. «En realidad, sí puedo», dije, con voz fría, cortante como una cuchilla. «Ya lo hice». La gente en la sala comenzó a moverse inquieta, susurrando entre sí, sin saber qué decir o hacer. Algunos miraban los papeles en mi mano, otros buscaban una explicación en mi padre. Pero no había nada que él pudiera decir para arreglarlo, no ahora. Mi padre siempre había sido un hombre de acción, pero esto era algo que no se podía suavizar con su habitual encanto. «No tienes ningún derecho», continuó, con la voz cada vez más exaltada. «Solo haces esto porque estás resentida por alguna disputa personal. No tengo por qué escucharte». Sentí mi corazón acelerarse, pero no lo dejé mostrar. Yo estaba en control ahora, y eso era lo único que importaba. «Deberías escucharme», dije, acercándome aún más. «Porque si no lo haces, tú y Lori estarán fuera en 30 días, les guste o no. Me aseguré de que todo fuera legal. No pueden simplemente ignorar esto».
Finalmente, Lori habló, con voz temblorosa, pero forzando una sonrisa, como tratando de alcanzar algún tipo de entendimiento. «Rachel, por favor», dijo, con las manos extendidas como si tratara de tender un puente. «Esto no es el camino a seguir. Tu papá te quiere. Nosotros te queremos también. Por favor, hablemos de esto». La miré sintiendo un repentino asco. «¿Me quieren?», repetí, saboreando amargamente cada palabra. «Apenas me conocen. No finjas que sí. Te has apoderado de todo. Le has arrebatado a mi papá. ¿Y piensas que con unas cuantas palabras puedes arreglarlo?». Ella se estremeció, y por un instante sentí un leve pesar, pero fue efímero. No, esto no tenía que ver con Lori. Esto era acerca de mi padre, el hombre que nunca se esforzó por verme de verdad. No, hasta que fue demasiado tarde. Mi papá estaba furioso, con la cara enrojecida por la ira. «¿Crees que esto te hará sentir mejor?», gritó, con los puños apretados. «¿Crees que has ganado algo haciendo esto? No es así. Solo estás destrozando a esta familia». Sus palabras me hirieron, pero me mantuve firme. Enderecé los hombros y respiré hondo. «No estoy destrozándolo, papá», dije suavemente. «Tú lo hiciste hace mucho cuando decidiste que yo no importaba. Dejaste entrar a Lori, permitiste que se apoderara de tu vida y me dejaste al margen. Yo nunca fui parte de ese plan, y ahora verás que no necesito serlo. Tú hiciste tus elecciones y ahora yo hago las mías». La multitud se había quedado completamente en silencio, y podía sentir el peso de todas las miradas sobre mí, como si fuera un espectáculo. Pero no me importaba. No se trataba de ellos, se trataba de mí y de él, de aquello de lo que me habían privado durante años. Mi papá miró a su alrededor, probablemente comprendiendo que esto ya no era una simple discusión entre nosotros. Se había vuelto algo mayor. Los invitados observaban, esperando que él solucionara todo, que pusiera fin a esto. Pero no había nada que pudiera hacer. El momento había pasado. «Papá», dije con una voz más suave, pero aún resuelta. «No hago esto por atención. No lo hago para hacerte sentir mal. Lo hago porque necesitas entender algo. Durante años he sido invisible para ti. Te he visto entregarlo todo a Lori, a sus hijos, y yo siempre he estado al margen, esperando aunque fuera un poco de tu amor, tu atención. Pero siempre estuviste demasiado ocupado, demasiado absorto en tu propia vida». Él se quedó en silencio, y pude notar un cambio en su semblante. La ira aún estaba allí, pero empezaba a ceder. Ya no gritaba. Empezaba a comprender. «Lo siento, Rachel», murmuró, tan bajo que casi no lo oí. «Nunca quise lastimarte, pero no puedes hacer esto. No está bien. Ya he sufrido suficiente», respondí, con la voz quebrada por primera vez. «Solo quería que me vieras, papá. Quería que te importara, pero no puedo seguir esperando a que eso suceda. He seguido adelante. Y tienes que entender que esta es la última vez que permitiré que me pisotees». Su expresión se suavizó, pero era poco, demasiado tarde. Había esperado demasiado por este momento, y no iba a dejar que él se lo arrebatara. «Bueno, yo no me voy», dijo de repente, con voz firme. «No puedes obligarme a irme. Esta casa es mía también». Sentí como el calor subía en mi pecho, la rabia a punto de desbordarse. «¿Te apuntas a una apuesta?», pregunté, mi voz temblando con toda la fuerza contenida. «Pelearé esto», dijo, apretando la mandíbula. «Lo pelearé en los tribunales». «Haz lo que quieras», respondí de golpe. «Pero la casa es mía, no tienen opción. Esta es la realidad, papá. Tú y Lori están fuera. Estoy harta de dejar que pienses que tienes control sobre mí». Volví a alzar los papeles de desalojo una vez más, mientras la realidad de lo que estaba haciendo se asentaba en cada segundo que pasaba. Esa sensación de poder, de propiedad, no era solo física, era emocional. Era mi forma de recuperar lo que me habían arrebatado durante tanto tiempo. Por primera vez en mi vida, me sentí libre.
Ya no era la niña que esperaba migajas de atención de mi padre. Ya no era la hija ignorada y olvidada. Yo era quien tenía el control, y eso se sentía mejor que cualquier otra cosa. Y entonces, finalmente, después de lo que pareció una eternidad de tenso silencio, mi padre me miró. De verdad me miró. Y por un momento, creí ver en sus ojos un destello de arrepentimiento, de pesar. Pero ya no importaba. Era demasiado tarde para disculpas. Me iré, dijo en voz baja, casi un susurro. Bien, respondí, firme. Y nunca olvides quién hizo esto. Él asintió lentamente, y yo me volví, sintiendo el peso del momento posarse sobre mis hombros. Había terminado. Por una vez había ganado. Asegúrate de respetar la cantidad de caracteres del capítulo. Al final del capítulo, escribe la palabra. Los días posteriores a la fiesta de inauguración fueron extrañamente silenciosos. En el inmediato aftermath se respiraba una extraña sensación de alivio. Había esperado que una avalancha de emociones siguiera arrepentimiento, dudas, tal vez incluso culpa, pero, en cambio, me sentía más ligera. Era como si finalmente hubiera hecho algo que se había acumulado en mí durante años, y ahora, al haberlo hecho, pudiera volver a respirar. No necesitaba la aprobación de mi padre. No necesitaba que él me hiciera sentir importante. Por una vez, me había defendido, y no me arrepentía de ello. Sin embargo, no fue fácil. Durante la siguiente semana mi teléfono no paraba de sonar. Llegaban mensajes de mi papá, de Lori, de los pocos familiares que estuvieron en la fiesta. Todos decían lo mismo. Cada mensaje más suplicante que el anterior. Lo siento, Rachel, por favor, regresa a casa. Arreglaremos esto. Pero yo no respondía. No podía. Sabía que intentaban reparar lo que se había roto durante años, pero no es tan sencillo. No se puede arreglar todo con un par de disculpas. Ya no. Pero hubo un mensaje que destacó entre los demás. Era de mi mamá. Sé que no fue fácil para ti, pero hiciste lo que tenías que hacer. Solo no te pierdas en esto, ¿vale? No dejes que te consuma. Eres más fuerte que eso. No respondí de inmediato, pero me aferré a esas palabras. Yo era más fuerte que eso. Más fuerte que la niña que había sido ignorada. Más fuerte que la mujer que había pasado años esperando a un padre que no le importaba. Había tomado la decisión de alejarme de eso, de cortar los lazos que me retenían, y en ese instante supe que por fin era libre. Unos días después recibí una carta por correo. Era del abogado de mi papá. Una notificación oficial de su intento por impugnar el desalojo. No me sorprendió en lo más mínimo. El hombre era terco, y sabía que trataría de pelear esto en los tribunales. Pero, sinceramente, no me importaba. Sabía que mis acciones podían desencadenar una batalla legal, y estaba preparada. Ya había consultado con mi abogado sobre el proceso, y cada paso que di tenía respaldo legal. Esto no había sido una decisión impulsiva. Fue calculada, deliberada y absolutamente necesaria. El proceso legal transcurrió durante las semanas siguientes, pero para entonces, yo ya había seguido adelante. Las audiencias estuvieron llenas de idas y venidas, discusiones sobre la titularidad y los intentos de mi papá de pintar la situación como si lo hiciera por despecho. Pero nada de eso importaba. La verdad estaba de mi lado, y no retrocedería. Al final, el caso se desestimó a mi favor. La casa seguía siendo mía, y mi papá, tras muchas súplicas, firmó de mala gana el acuerdo que lo obligaba a él y a Lori a abandonar la propiedad. Se les dio unos meses para encontrar otro lugar, pero se habían ido. La casa era mía. Con el paso de los meses, no volví a hablar con mi papá, no de forma directa. Llegaron unas cuantas cartas más, algunos intentos de reconciliación. Él las enviaba a través de su abogado, o a veces simplemente por mensaje de texto, pero yo nunca respondía. No estaba lista. Quizás nunca lo estaría. Pero un día, vi algo que me hizo detenerme. Era una foto que mi mamá me había enviado. Mi papá de pie frente a su nuevo hogar. Ya no era el lujoso palacio, sino una casa pequeña al borde de la ciudad.
modesta y sencilla. No me importaba dónde terminara. Lo que importaba era la expresión en su rostro. Se veía en paz. No sentí ese torrente de victoria o amargura que creí que experimentaría. En cambio, me invadió una extraña calma. Ya no tenía que cargar con el peso de su abandono. No necesitaba su aprobación para seguir adelante. Había encontrado la forma de tomar el control de mi vida y, al hacerlo, había hallado la paz. La casa, que una vez simbolizó todo lo que no tenía una relación con mi padre. Un lugar al que pertenecer ahora me pertenecía de una manera distinta. No era solo un símbolo de poder, era un símbolo de libertad. Era mía. Pero lo más importante es que había reclamado la vida que merecía. Ya no era su hija. Simplemente era yo. Y eso era suficiente. El mundo no se acabó tras el desalojo. La vida siguió su curso. Me lancé a mi carrera. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que realmente vivía, no solo existía. La rabia que había sentido durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Ya no me consumía el rencor. Había cumplido su propósito y ya había terminado. Había recuperado mi vida. Sin embargo, volví a esa casa una última vez. No para alardear, ni para recordar a alguien el pasado, sino simplemente para asimilarlo todo. Me quedé en la puerta, observando las habitaciones vacías, el lugar, que una vez me pareció una jaula, un símbolo de todo lo que me habían arrebatado. Ahora era solo una casa que ya no necesitaba. Era hora de seguir adelante. Y lo haría. La historia de la casa había terminado, pero la historia mía apenas comenzaba.